Hola amigos, ¿cómo están? Soy Francisco Prado, analista junguiano, miembro de la Fundación Carl Gustav Jung de Quito, Ecuador. En estos videos de pastillas junguianas, pues hoy nos toca el tema de los complejos. Es un tema muy importante. Yo diría que es clave, la clave de la psicología junguiana, entender bien la teoría de los complejos psicológicos, ¿no? Entonces, primero recordemos cómo Jung llegó a esto. Bueno, Freud ya había hablado del complejo de Edipo. Parece que Sigmund Freud tomó el concepto de Jung, que Jung venía hablando de los complejos cuando se conocieron con Freud. Bueno, ¿y cómo empieza Jung a descubrir esto? Pues él trabajaba como ayudante primero de psiquiatría en la clínica psiquiátrica de Burgosli en Zúrich, junto a, recuerden, a Eugen Bleuler. Entonces, juntos empezaron estos experimentos de asociación de palabras, en donde se pedía a los pacientes que repitan las palabras y junto con unos mecanismos físicos de ondas, de galvanómetros, neumógrafos, podían medir también la respiración y la electricidad de la piel junto con las palabras que se iban repitiendo, ¿no? Se le decía una palabra y el paciente tenía que contestar en el menor tiempo posible con otra palabra relacionada. Entonces Jung fue midiendo las reacciones que se daban, ya sea que se demoraba el tiempo de reacción o que decía otra palabra que no tenía nada que ver con la palabra reactiva, etcétera, etcétera, fallos en la memoria o problemas de tics corporales, etcétera. Entonces, de todas estas distorsiones, él les llamó los índices de complejo, la prolongación del tiempo de reacción y todas estas distorsiones, ¿no? Entonces llega al concepto de complejo, que básicamente donde detectaba Jung los complejos cuando había reacciones emocionales desproporcionadas, bloqueos de todo tipo. Entonces llega al concepto de complejo, que es un conglomerado de básicamente emocional, pero también hay imágenes, también hay recuerdos, también hay ideas en esta constelación que son los complejos psíquicos, ¿no? Nosotros decimos que los complejos se constelan alrededor de un núcleo, de un tema arquetípico. Por ejemplo, el complejo materno son las ideas, las emociones, los recuerdos asociados al tema de la madre. No solo de tu madre personal, sino de lo materno, del arquetipo materno, que es, digamos, cuidado, protección, nutrición, sustento, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces así se forman los complejos, ¿no? Se forman básicamente por shocks emocionales, por experiencias muy fuertes, donde la psique no puede digerir eso. Entonces estos elementos se aíslan, se disocian de la psique, como si fuera un trauma, ¿no es cierto? Y también hay la idea de las heridas psíquicas. Cuando somos lastimados, heridos muy fuertemente, se forman estos complejos como una defensa, ¿no? Para que la psique pueda seguir funcionando. Jung decía que nosotros no tenemos complejos, sino que los complejos nos tienen a nosotros. Eso quiere decir que el complejo goza de autonomía. Al haberse disociado de la psique, pues se hacen autónomos, ¿no? Entonces es impresionante cómo los complejos parecen como entidades, como espíritus, como subpersonalidades con identidad propia, que actúan autónomamente, a pesar de los deseos y la voluntad del ego conciencia, y causan estas disociaciones psíquicas, esta escisión psíquica, ¿no? Y estas entidades quieren tener el poder, quieren robarse la energía, sobre todo de la conciencia y del ego, ¿no? Entonces se habla de que estos complejos también nos poseen, por eso Jung dice, los complejos nos tienen, nos dominan, son como los demonios de la antigüedad, que nos poseen, o sea, le quitan al ego del camino y se instalan los complejos para dominar la psique. Ahora, ¿qué pasa cuando un complejo nos posee? Bueno, básicamente los complejos nos afectan el flujo de ideas, el flujo de emociones, el flujo de representaciones conscientes, ¿no? Se da un descenso del nivel mental, como decía Pierre Janet, un descenso de la alerta consciente y el complejo entra a la conciencia, ¿no? Entonces nos bloquean, los complejos nos hacen que nos olvidemos las cosas,
Toda la serie de actos fallidos que ya Sigmund Freud mencionó son producidos por la presencia de los complejos. Olvidos, accidentes, eh, errores al hablar, errores al leer, errores de todo tipo, ¿no? Entonces se disocia la psique, se dan conflictos, se dan dualidades en la psique. La voluntad del ego no funciona, entonces hay como una abulia, una falta de voluntad, una indecisión, ¿sí? Y hay ideas y pensamientos obsesivos. Los complejos nos causan también estas ideas obsesivas. Por lo tanto, nos pueden desorientar, nos pueden confundir. Obviamente en la patología van a aparecer los complejos de manera muy autónoma, porque lo que le da lo patológico al complejo no es que el complejo en sí sea patológico, ¿no? Los complejos en sí son normales. El ego mismo es un complejo, ¿sí? Solo que el ego tiene conciencia. Entonces, más bien, los complejos son los ladrillos de la psique, son las estructuras psíquicas. Pero cuando un complejo se disocia mucho y se vuelve muy autónomo, se hace patológico. Y eso se ve, por ejemplo, en la psicosis, en las voces que escuchan los psicóticos, o en este trastorno de las personalidades múltiples, o también en las disociaciones neuróticas que se dan, ¿no? Las dualidades, la escisión neurótica, psicótica, y en un centenar, digamos, de problemas psicológicos, de trastornos psicológicos, ¿no? Entonces hay que repetir que no son patológicos en sí, pero lo que les hace patológicos es el nivel de autonomía, el nivel de disociación psíquica que causan los complejos en la psique. Entonces en la terapia obviamente lo que se trata es de conocer estos complejos, de identificarles, familiarizarnos con ellos, y hay una técnica incluso que se llama la personificación, que es aprender a verles a los complejos como personas, como si fueran seres, pues son algún tipo de seres que nos habitan en nuestro inconsciente personal. Eso básicamente entonces, en las próximas sesiones veremos un poquito más acerca de los complejos con ejemplos, por ejemplo, del complejo materno o el complejo paterno. Gracias por su atención y hasta la próxima.